Buen día. A ver, vamos a ir esperando el aviso de Instagram de inicio de este vivo. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Y se van sumando. Bueno, ¿qué tal? Bueno, nuevamente por acá. Muchas gracias por sumarse de nuevo, por estar conectados en este ratito para reflexionar un poquito sobre algunos temas que tienen que ver con la psicopedagogía, pero que también tienen que ver con un montón de otros espacios, con otros actores y con otros sectores de la sociedad. Ayer estuvimos en conversación con la licenciada Paola Ferulo y estuvimos conversando sobre dificultades en el aprendizaje, prevención, intervenciones, bueno, un montón de temas interesantes en relación a las infancias y también a adultez, así que les agradecemos un montón el intercambio y el haberse sumado. Y hoy vamos a tener otro espacio muy enriquecedor, muy interesante, que bueno, en principio agradezco un montón que se haya sumado, ahora lo vamos a invitar y lo presentamos, al licenciado David Coco Pagano, para que lo ubiquemos, y bueno, en un tema que él conoce de cerca porque es su ámbito y nos va a comentar un poquito dónde está desempeñándose, por qué también traemos a debate y a reflexión estas cuestiones. Bueno, vamos a ir invitando a Coco para que él se pueda unir y vamos a ir comenzando. A ver, yo veo por acá que ya está, así que lo voy a sumar al vivo. Y las voy saludando mientras tanto. Hay gente que se sumó ayer y se está sumando hoy de nuevo, así que, bueno, un placer que estén por acá en esta mañana. Un poco gris por estos lugares, así que invita a estar en casa y a poder compartir desde casa con un mate, con un cafecito, con algo, y escuchar y, bueno, compartir algunas ideas y reflexionar. Bien, a ver, vamos a ir buscando por acá. Ahí está. Estamos. Bueno, buenísimo. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, ahí se van sumando. Qué bueno tantos nombres conocidos. María, Janina, me las voy a ir saludando mientras Coco se une al vivo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hay mucha gente que se fue sumando hace poquito. Hay eh, muchas exalumnas que a mí me da mucho gusto verlas por acá. La verdad es que, bueno, el hecho de que estén en constante formación, no, a mí me parece súper importante. Así que les agradezco mucho. A ver, ahí está. Creo que ahí estamos conectando. Está. Ahora sí. Ahí estamos. Hola. Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo ¿Cómo están? andamos? Feliz día de la Eso. psicopedagogía y del estudiante Feliz también, día. que viste que no nos corremos nunca de ahí tampoco. Y bueno, claro, eso es un poco lo que nos unió y nos ha reunido por estos lugares. Nosotros en el espacio de la maestría entramos en contacto, ahí formamos un grupo lindo de unos cuantos colegas. Hay muchas psicopedagogas y psicopedagogos en ese espacio, así que, bueno, a partir de ahí, que estamos como en rol de estudiantes todavía, también nos saludamos. Buenísimo. Bueno, gracias por sumarte. Comentaba un poco acá, te presento con las formalidades, porque me parece importante también el motivo y por qué este tema que me parece que es algo que atraviesa mucho a tu práctica. Bueno, Coco, vamos a decir así, para que
la comunidad te conoce y te ubica perfecto. Profesor y licenciado en psicopedagogía, él es especialista en programas socioeducativos, también está diplomado en prácticas inclusivas en condiciones del espectro autista y actualmente él se desempeña, además del ámbito clínico, socioeducativo, en desarrollo infantil pediátrico en el ámbito hospitalario, y hay algunas intervenciones desde la psicopedagogía, algunas miradas que me parecen muy necesarias, que deberían estar en muchos más espacios sociocomunitarios, hospitalarios, y bueno, la verdad es que me parece hay un rol tuyo clave en ese espacio. Así que bueno, te doy la palabra para que también sumes vos a tu presentación. Dale, gracias Erika. Muchas gracias por la invitación, colega y compañera de estudio. Y feliz día para los profes, psicopedagogos, que también compartimos el mismo día ahí con Estrada. Para los estudiantes, que mañana Sí, es un estudiante, que me parece hermoso. Maestros, vedeles, secretarios, porque esta semana ligamos todo, ¿viste? El sí, sí, festejo. sí, sí, completo el mes. Así que bueno, una semana de festejo ahí. Nada, y a los colegas psicopedagogas, psicopedagogos que para mí son fundamentales en esto de ir pensando nuestra trama dentro del escenario social. Creo que la psicopedagogía, vos decías, bueno, a ver que nos cuente un poco de las cosas que atraviesan a la psicopedagogía, pero también a las que me atraviesan, ¿no? Creo que si hay algo que uno no puede hacer a Bien. través de la psicopedagogía es disociarse, ¿no? Uno no deja de ser psicopedagogo cuando sale del consultorio, cuando sale del trabajo. Creo que es algo que nos sigue haciendo eco, creo. Entonces, de ese lugar voy a tratar de compartir desde lo que puede aprender, desde lo que soy, preferentemente, y desde las miradas de los otros que nos atraviesan y que nos esculpen, ¿no? Viste que hay como dos paradigmas ahí para pensar, el de Platón y el de Aristóteles. Platón decía que la idea era lo fundamental y que hay un mundo ideal, y el de Aristóteles decía de que la forma la daba el espíritu, digamos, que no existía como algo aislado de la materia. Entonces decía como la Ujú. escultura. Y creo que un poco lo que nos esculpe en ese ideal o quiénes somos, al modo aristotélico, es esta experiencia que nos van marcando, ¿no? Y marcando con la sutileza de lo que es el escoplo del escultor, ¿no? A veces con dolores y a veces con lugares mucho más, digo, pequeños retoques mucho más sensibles que casi no percibimos, ¿no? Pero que siempre Sí. van dejando huella. Y creo que un poco de esto, de pensar el rol, autopensado, tiene que ver con aquello que nos va marcando, ¿no? Creo que la psicopedagogía es una gran invitación a la sensibilidad, una sensibilidad cognitiva, pero también una sensibilidad puramente afectiva, donde nos comprometamos desde la ternura para acompañar a otros. Donde aparecen ahí nuestras infancias que digo, ayer me tocaba dar ahí algunas recomendaciones a unos papás y me puse firme, digamos, o sea, decía, a ver, yo no estoy jugando acá, estamos tratando de construir una infancia saludable para un desarrollo futuro y para un permanecer potente dentro de las instituciones. Entonces, me parece que no podemos no cumplir con ciertas cosas que nos comprometemos en el tratamiento, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Firmemente, por ahí bajando en línea, pero digo, este también es el rol, ser por ahí de algún modo grandes contenedores de ternura para las infancias. Ese era aguerridos, ¿no? Esto es Sí. algo que por ahí piensan que los psicopedagogos somos todo paz y amor, y es verdad, Tal sí. cual. Una parte sí. Una parte sí, pero es verdad, pero a la hora de defender vamos con el cuchillo en la Total. boca. Sí. Lo que hay que defender y no se negocia, ¿no? Me parece que ahí también hay una clave fundamental en nuestro rol, ¿sí? Bueno, así que desde ese lugar, querida Erika, como siempre manejo, y después de esto, el recorrido de casi 3 años de conocernos con la maestría en psicopedagogía y de algunas prácticas que fuimos intercambiando y algunos roles, nada, la verdad que es un placer tu invitación, que aparte sos una profe ahí re capa de la Universidad Kennedy, al menos así dicen tus alumnos. Dicen, y yo les creo, porque si uno como compañero es bueno, es como colega tiene que ser bueno también, y como profe. Bueno, acá estamos para compartir justamente, y no para cerrarnos tanto en conceptos, sino para abrirnos a experiencias, ¿no? Así que bueno, Exacto. desde ahí, Sí, sí. Genial. Eso me parece eso fundamental, que vos puedas desde tu experiencia y desde ese lugar compartir algunas miradas y algunas reflexiones, y que en eso
abrimos el juego y también a las preguntas que puedan surgir de quienes están por acá, que creo que también es súper válido que haya estos espacios así, que quienes no pueden en algún otro momento consultar o, bueno, despejar dudas y demás, tengan esta chance, bueno, aprovechar. Sí, bien, abrimos entonces un poquito Dale, dale. la idea, que es hacer lo más charlado posible, ya que estamos en Instagram, no es una clase de la universidad, así que bueno, Eso, nada, con genial. bien, por ahí Bien. contar o proponernos pensar, yo pensaba en tres ejes que nos pueden ayudar a pensar juntos y a movilizarnos Ujú. un poco, que tiene que ver con tres temas que nos atraviesan en la práctica psicopedagógica, y uno es el desarrollo infantil, el otro es la comunicación y lo otro es el juego, ¿no? El Lo juego. digo, pero en realidad están atravesados y se juxtaponen, ¿no? Entonces por ahí pensando en esto de ¿por qué desarrollo infantil? Bueno, me toca hacer una experiencia interesante ahí en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de Resistencia, donde soy Ujú. parte del equipo de desarrollo infantil, sí, atención temprana. La cosa es que me sumé primero a chusmear, a ver de qué se trataba, y Como me, hacemos todos los psicopedagogos, que nos vamos metiendo. vení, pero vamos a ver qué onda, qué te parece. Pensé que iba a ser sencillo el hecho de sumarse, y la verdad que sí, sumarse fue sencillo. Me pasó algo primero algo muy lindo, que es cuando uno se recibe de psicopedagogo, yo creo que pasa, de la docencia a la psicopedagogía me pasó de trabajar con grupos grandes a trabajar en la individualidad del consultorio, ¿no? Entonces yo decía, Claro, todo esto en el grupo grande uno pone en escena como actor social, es mucho más fácil de sostener en un montaje, de algún modo actuado, en la dinámica sí. del grupo. ¿Sí? Más, siempre me fue bien con las clases, o sea, mis estudiantes siempre la pasaron bien, de hecho algunos ahí conectados. Entonces digo, es fácil conectar desde ese lugar. Entonces yo decía, el desafío de la clínica, de lo privado, como esto de pensar en un espacio donde no hay tantas escenas. Hay una escena que se tiene que sostener, porque quizás es más fácil sostener un momento de ternura, de estabilidad emocional, Sí. de estrés o de cierta flexibilidad a los tiempos del otro, cuando hay un grupo, porque hay muchos más mirando, porque hay como un montaje esto de la docencia que a mí me encanta, les amo dar clases, pero es mucho más fácil de sostener que en el tú a tú y en el 10 turnos que se suman, ¿no? Uno Claro, tras otro. tal cual. Sí, ¿Sí? Donde nuestros cansancios, donde el cambio de perspectiva entre cada paciente va cambiando, donde la demanda que tiene la demanda. ese niño es diferente. Entonces yo pensaba, ¿no? Bueno, creo que un gran logro, yo lo pensaba en lo profesional, no tiene que ver tanto con lo académico, sino con decir, poder volverse de algún modo un referente estable, enriquecedor, concibo, un poco, sí, Sí. esa estabilidad, ¿no? La que cuando se caen las cosas alrededor nos sostiene, Eso, ¿no? eso. Esto, ¿no? ¿Por qué? Uno de los grandes pedidos del desarrollo infantil es que los adultos o las relaciones que tienen los niños tienen que tener relaciones con adultos que tengan estabilidad, sensibilidad y sean estables, enriquecedoras, ¿no? Entonces yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo volverme en un ámbito privado alguien que sea estable, Claro, que enriquezca al otro y que sea seguro, ¿no? Esto de que el niño sienta de que es un lugar donde se le escucha, donde se piensa, donde no se invade. Esto que por ahí Daniel Valdés dice, el profe Valdés, de la pedagogía del colibrí, ¿no? Esto de saber manejar los tiempos y la distancia, ser sí, sutil y delicado. Entonces yo decía, bueno, este desafío lo vengo llevando a cabo en el consultorio, lo que pasa en el consultorio uno lo sabe y lo guarda en el corazón, y también las propias luchas, donde uno dice, por más que uno esté para el traste, angustiado porque no cobró, o porque tiene mucha deuda, o porque se enfermaron los chicos, uno tiene que estar, y tiene que estar sí. con una presencia que no puede ser variante. Esto decía, más si uno atiende niños con TEA, ¿no? Uno no puede cambiar hoy no estoy con tanta buena onda, así que hoy no quiero jugar, no. Es justamente esa actitud. Entonces yo pensaba, ¿cómo sería esto traducido a un ámbito más grupal? Porque Claro, pasando al espacio más del consultorio es más íntimo. Y ahí surgió la posibilidad de integrar el equipo de desarrollo infantil.
Primero a modo de experiencia, después con todo un bagaje de situaciones complejas en relación a los trámites que todavía no se logran conseguir efectivamente los pases para que pueda ser validado el trabajo de la manera que tiene que ser, que esto es una trama, que bueno, lo hablamos Sí, ahí con saludo a las colegas del Colegio de Psicopedagogos del Chaco también, sí, que tenemos la Comisión de Salud, que es una lucha y una pelea, pero también un proceso de aprendizaje de la sociedad, de lo que nosotros hacemos con los demás y de lo que el rol que ocupamos en esos espacios, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esperamos que estén las condiciones o tomamos un espacio. Y cuando entro, salía otra psicopedagoga, una genia, y me decía, Coco, vos te animás a seguir peleando acá por reconocimiento, seguí vos porque yo ya estoy cansado, yo ya estuve 2 años. Yo digo, tomando esa posta, obviamente no se logró efectivamente el reconocimiento aún, pero estamos en eso, es que empiezo a integrar el equipo de desarrollo infantil del Hospital Pediátrico. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver el desarrollo infantil con el abordaje? Y claro, ahí, básicamente uno que se piensa del rol psicopedagógico, uno sabe que desarrollo infantil es psicopedagogía, no hay muchas vueltas que darle. ¿Por qué? Porque la psicopedagogía como ciencia o disciplina de los aprendizajes que tiene el sujeto en situación de aprendizaje, sabemos que está atravesado por lo cognitivo, lo social, por lo simbólico, por el lenguaje. Entonces digo, ¿cómo no pensar en el desarrollo infantil escindiendo el rol del psicopedagogo, ¿no? Y corriéndonos también de algo que por ahí muchas veces pasa por alto. Hablamos con una colega del colegio, que siempre tenemos una discusión hermosa, que es esto, ¿no? La psicopedagogía no es solo tratamiento, ¿sí? Es también no, prevención y totalmente, promoción. Y ahí sí, yo decía, bueno, vamos a pensar en esto, ¿qué tiene que ver el desarrollo infantil? Y ahí me parece importante poder definir un poco al desarrollo infantil, ¿no? Que ujú, primero como que es parte fundamental del desarrollo humano. Esto lo decían ahí en el posgrado en desarrollo infantil que estoy realizando con la Universidad de Rosario, ¿no? sí, Sí, con Susana Graf. Entonces decía, ¿qué es tan importante del desarrollo infantil de la vida? Esto, fundamentalmente, que es parte del desarrollo humano. No existe humanidad posible sin desarrollo infantil. Y ahí viene este gran dilema de que la cría humana es una cría inválida. El, el ser humano tiene la ventaja y la desventaja tal evolutiva cual, de depender totalmente del otro. del otro desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Este minuto cero es tan trascendente y tan importante Sí, que es expresado en nuestra parte del desarrollo como una parte fundamental para poder sostener los otros procesos. No existe humanidad sí, posible sin desarrollo infantil. No se puede saltear, no se puede omitir, no se puede dar la espalda al desarrollo infantil. Y también esto que es un proceso único y activo para cada niño. Piaget a 4 manos, esto que ya lo escuchamos, nosotros que estamos ahí con la maestría en psicología del conocimiento y aprendizaje, que es Piaget, ¿sí? Digo, no existe proceso pasivo para el niño, no existe proceso pasivo para el niño. Aunque un adulto no lee ni 5 artículos porque está con el teléfono, el proceso en el niño es activo y significa en base a la experiencia que tiene. Entonces me parece esto, el desarrollo, entender el desarrollo infantil como una parte del desarrollo humano, que es un proceso activo y único para cada niño, quiere decir que tiene su particularidad, quiere decir que el sujeto epistémico que planteaba Piaget, en realidad es un sujeto concreto que tiene ritmo y que no siempre sigue las mismas líneas que los tal cual, demás, claro, ¿sí? Y que se expresa en continuidad y en cambios, ¿sí? De habilidades, destrezas, aprendizaje, si uno quiere decirlo, que se manifiestan en el área cognitiva, motora, psicosocial y del lenguaje, en adquisiciones que son cada vez más complejas y que envuelven a la vida diaria y a su rol social, ¿sí? Hay decisiones complejas que envuelven a la vida diaria y a su rol social. Este nivel de complejidad que hablaba, pues yo veo que hay alumnos tuyos acá full, así que yo tiro contenido, ¿eh? Siempre, por más que sea una charla, es clase. Entonces digo, esta complejidad que dice Piaget, ¿no? O esta complejidad de sí, los sistemas de estructura, que no es algo que está quedado, sino que es algo que es evolutivamente más complejo, que va sí, teniendo mayores niveles de solidez, pero también mayores niveles de amplitud hacia los nuevos desequilibrios, ¿no? Y en este sentido, entendiendo el desarrollo infantil, no solo el desarrollo infantil desde el nacimiento, sino desde el periodo perinatal, antes de nacer y ahí al nacer, y los primeros años iniciales en la infancia, que son cruciales. Que ahí son es cruciales en donde, un sí, montón de cosas, sí, ¿sí? sí,
estos primeros 1000 días, que antes la teoría de los primeros 1000 días, que es que lo que no pasa ahí no va a volver a pasar, que por suerte, y gracias a los estudios de la plasticidad neural, que lo vimos ahí con Lipina, ¿te acordás? Sí. Ujú. El doctor Lipina en esta materia nos decía que en realidad la plasticidad neural hace que estos 1000 días sean, o sea, son clave los 1000 días, es verdad, pero no deja Sí, de suceder todo lo importante. Hay periodos críticos y sensibles en el desarrollo que se van a ampliar y que van a ir tocando diferentes etapas. Es decir, y hay periodos que son más críticos y más sensibles según cada tiempo de edad. Y el cerebro se desarrolla exacto. con potencia hasta los 28 años y con fuerza toda la vida. Esto también, rompiendo el esquema de... Sí, Re interesante ya para está. pensar. Sí, el ya está no existe, en desarrollo infantil no existe. El ya No, está está en cada oportunidad ya, lo advertía igual Eric Erikson cuando hablaba de la teoría psicosocial de las crisis, que las crisis iban atravesando y que esas crisis son nuevas oportunidades para poder tomar una posición diferente a la que se tuvo hasta ese momento. Y no se da por un contexto, por la decisión del niño, sino también por esa interacción con ese contexto, ¿no? por la Entonces, interacción, por ese entorno, por los vínculos, todo lo que hace ese desarrollo. claro, y acá en desarrollo infantil, es que me parece importante ir metiéndonos de a poquito, lo que veíamos como experiencia y como formación, es que en el desarrollo infantil están los factores epigenéticos, pero sobre todo los factores ambientales, ¿sí? Y está demostrado científicamente, esto lo vimos ahí también en la maestría y lo volvemos a ver en el posgrado en desarrollo infantil, y cuando uno se corre un poquito más lo vuelve a ver, que es mentira que la genética determina todo. La genética es una condición, Sí, pero está demostrado que la experiencia modifica lo genético. Quiere decir que no solo somos el resultado de una herencia genética, sino de cómo la influencia del contexto ha ido perpetrándose en el sujeto para poder generar nuevas representaciones y nuevas oportunidades. Entonces digo, no, esto es fantástico para mí para pensar el desarrollo infantil totalmente. con algo mucho más amplio que solamente lo que va trascendiendo en etapas, con algo mucho más amplio que solamente lo que le pasa a cada niño y con algo mucho más amplio que solo los cambios y oportunidades que ofrece el contexto. Entonces ahí es donde viene lo hermoso, que es pensar el desarrollo infantil no como, expresado solamente como una etapa del niño, sino como un desafío de la humanidad para acompañar y promover las infancias, ¿no? De Lancet, que es una investigación que se hace en el año 2016, lo veíamos en el posgrado de desarrollo infantil, dice que hay un 45% de los niños menores de 5 años que están en riesgo. ¿Por qué? Hay muchísimas causas. La situación es algo que no estaba tan estudiado y que hoy está estudiado, que es el estrés infantil, la presencia de estrés tóxico en la infancia, que es el equivalente a un niño que es parte de un contexto violento en su primer año de vida, tiene el equivalente en el resultado, puede tener en el resultado cerebral el equivalente a una desnutrición severa. Esto es brutal. Y esto lo vimos en diferentes materias, ¿no? O sea, tomografía Sí, de cerebro sí, de niños nutridos, tomografía de cerebro de niños bien nutridos, pero con un contexto desfavorable y con estrés, las mismas repercusiones. Entonces, sí, re tremendo, re zarpado, como dicen los pibes. Entonces digo, es un desafío y nos interpela a pensar y decir, bueno, a ver, estamos hablando de que hay condiciones en el desarrollo que son muy delicadas. Entonces, a ver, sí, pero esto de pensar el estrés tóxico, como por ejemplo las experiencias sociales o socioeducativas que que aparecen en el contexto de crianza, también otro ejemplo que se me viene esto, muchísimos casos, y ahí con eso hacemos pie para lo que viene, muchísimos sí, casos de trastorno en el lenguaje en y el en el habla, lenguaje. ¿no? Comunicación expresiva, si uno quiere verlo ahí. Entonces uno Sí, dice, está demostrado también que muchos de los niños de contextos sociales más vulnerables tienen sí, la sí, experiencia de 30 millones, en promedio 30 millones de palabras menos que un niño en un contexto de otro contexto diferente que no sea el de vulnerabilidad y sí, o exclusión. como mayor estimulación o con mayores medios Sí, con padres profesionales, disponibles. gente que tiene Ujú. acceso a otros recursos lingüísticos, ¿no? Que está escuchando la misma música, o sea, música cultural en general, ¿no? Por ahí puede Sí, darse en contextos que son vulnerables, que son humildes, digamos, pero no necesariamente hay una vulnerabilidad en esto. Pero
30 millones de experiencias con las palabras, o sea, escucharon 30 millones menos de palabras, ¿sí? Vamos, hacemos un paréntesis. Y ahí viene la otra interpelación, o el otro punto, ¿por qué hablar de desarrollo infantil y comunicación? Porque justamente la comunicación, podemos pensarlo, ¿te acuerdan el teorema de Jacobson? Que era que te decía, emisor, receptor, que para mí es Sí, una porquería, porque es como que, yo siempre lo digo, ¿viste? A veces me odian porque, bueno, le rompo la fantasía, pero porque un emisor es alguien que formula un mensaje eligiendo el código, el canal y el receptor según su posible. Esa sensación o esa idea de que la comunicación siempre es unipartita, digamos, o que depende de lo que el receptor haga y si el emisor está o no claro, está. Una claro. pavada para mí no sirve, eso ya tiene que quedar caduco, que sirve para explicar por qué no sirve, pero me gusta el concepto de la escuela de Palo Alto, ¿no? ¿Sí? Que es este concepto de que ver la comunicación como un proceso de construcción dinámico, de un proceso dinámico de construcción de sentido. Hermoso. ¿Por qué? Hermoso. Porque no tiene nada que ver con eso. Mientras yo te digo, estamos construyendo sentido mutuamente. Claro, En tu claro, expresión, pienso en esto, ¿no? Ahora yo te veo en la camarita acá, ¿sí? claro. Estamos construyendo sentido en esta vinculación. Si yo doy por supuesto de que el otro, es que es la educación bancaria que decía Paulo Freire, ¿no? Es que el otro Ujú. espera como que deposite nomás, y entonces está ahí pasivo y recibe. Y si no recibe, el problema del otro, el canal o del código. Pero en realidad hay una construcción de sentido, y esa construcción de sentido es lo que permite, o lo que habilita, o lo que potencia que los sujetos puedan expresar, comprender, vincularse y aprender en interacción con otros. Y ahí es donde la comunicación juega un papel diferente Sí, en nuestra trama, ¿no? Porque no hay posibilidad de aprendizaje, si uno lo piensa, sin comunicación, ¿no? sí. Ujú. Pichón Rivière, le robamos ahí un coso de la psicología social argentina, decía que donde había enfermedad mental es donde no había comunicación y aprendizaje. O sea, tomando más para nuestro molino, más de lo teórico para pensar desde esta mirada. Entonces vos decís, donde no hay comunicación, sí, no hay aprendizaje. Y donde no hay aprendizaje, no hay una eficiente comunicación. Entonces ahí el gran desafío es el pensar que la comunicación es una oportunidad de aprendizaje y donde se tiene que tejer esta trama desde la dinámica de construcción de sentido. Y ahí viene esto, vuelvo al desarrollo infantil, que tiene que ver con la cantidad de demanda que hay de niños con trastorno del lenguaje o con problemas en el lenguaje o en la comunicación expresiva, el lenguaje Sí. expresivo. Eh, la cantidad lo ponía en una diapositiva hace un tiempo, en una presentación, eh, que nos daba Lipina, ¿no? Que es donde aparece el mono sosteniendo Sí, al cachorro monito, al monito, sí, y el sí. cachorro monito acariciándole las orejas, no sé qué, y el mono haciéndole gesto al cachorro monito, ¿sí? Entonces, la mona. Suponiendo que sea la mona, ¿eh? Por ahí no sabemos si hay Ujú. cosas como crianza Tal cual, sí, irresponsable sí. irrespetada. Entonces digo, en, este, en esta interacción, yo cuando pongo esto siempre les digo, ¿no? Tenemos nosotros, entre los trastornos del lenguaje, los niños y el uso de la pantalla, ¿sí? Que es un desafío. Las recomendaciones antes eran que hasta los 2 años los niños no tengan acceso a la pantalla, hoy la recomendación es hasta los 4 y hoy más abierto, es decir, que el uso de Ah, pantalla es perjudicial para donde lo miren, ¿no? sí, Algunos recomiendan desde los 15 años, o sea, el acceso a un teléfono, o sea, imagínense. Pero sí. tenemos el doble discurso de una construcción que se dio en función de la pandemia, donde la única posibilidad de comunicarnos era el celular. Era Entonces ahí tenemos esa. un doble paradigma. Y la pregunta que tiene que ver es sobre el niño, pero la otra pregunta tiene que ver sobre la crianza. No cuánto el Claro. niño pasa frente al celular, sino cuánta hora pasaba vos frente al celular cuando está el niño enfrente. Es, Que acá es y cuánta interesante. disponibilidad tiene ese adulto para estar con el niño cuando el niño no está con la pantalla. Fíjate que la teoría de apego, la teoría de Bowlby, yo le voy a pasear por toda la teoría para que vean que somos bien tragas. La teoría del apego dice que el apego se construye en ese vínculo de creación. Para que haya apego tienen que existir tres cosas, o por lo menos tres condimentos.
para que haya envoltura afectiva tienen que existir tres cosas. Contacto, mirada y palabra en tono. Entonces digo, pienso en esto, ¿no? El teléfono, que el mensaje que llega, que corta la mirada, corta el contacto y corta la palabra. O sea, entonces digo, y después pensamos que todos los chicos que llegan al consultorio tienen TDA, ¿no? ¿No será apego ansioso o ambivalente de un padre o una madre que desconecta y que no conecta? ¿No será, digo, pensándolo de este lugar, Sí, qué sí, pasa sí. si en nuestro tratamiento, en nuestro acompañamiento para los niños, no pensamos en proponer tiempo de calidad? Yo últimamente a los padres les hago partícipe de la sesión y le digo, bueno, ¿cuánto tiempo comparten? Totalmente, ¿Cuándo juegan? sí, sí. Y el padre Hasta es muy incluso, profesional. Coco, perdón, hasta en Sí, la por favor. adolescencia, porque por ahí nos pasa en intervenciones con padres de adolescentes, un tiempo breve, que parece que el adolescente es cerrado, que no se, un tiempo breve de compartir algo, de un mate, de salir a caminar, algo, es sumamente importante. O sea que no solo en la infancia. Uf, un montón, un montón. Y en este sentido, fíjate qué importante esto que decís vos, que a veces uno tiene que decirle, a ver, ¿cuáles son los tiempos que compartí con el niño? Sí, ¿O cómo son sí. los tiempos de compartir? Bueno, no, yo comparto, porque yo lo llevo en el auto y la charla. ¿Y haciendo qué? Que es una pregunta de la transferencia psicopedagógica, ¿no? Sí, sí. Yo con un entre que es la tarea, ¿no? Entonces que es re interesante acá donde nos abrimos nosotros en la psicología y nosotros decimos el entre, ¿cuál es la tarea que convoca? Entonces digo, esa tarea que convoca, qué interesante, porque voy a decir, bueno, yo me voy y miramos un partido de fútbol. Bueno, y cuando miran el partido de fútbol, ¿cómo miran el partido de fútbol? Es, ¿Estás con el teléfono? ¿No estás con el teléfono? ¿Lo charlas? ¿De qué lugar hablas con tu hijo adolescente? Porque obviamente hay una posición de poder, digamos, que se disrumpe con la adolescencia, que decía, ya lo advertían en los libros de adolescencia, ¿sí? Las autoras psicoanalistas que tienen que ver con la adolescencia normal, y ella ya advertía y decía que en la adolescencia está el duelo por los padres, bueno, está todo perfecto eso, pero tiene que existir una confrontación. Si no hay confrontación en la adolescencia, no, ese hijo no es adolescente. Entonces voy a decir, bueno, ubícate en tu palmera, güey. Pero eso, que haya una confrontación entre el adolescente y del adolescente hacia el adulto, no quiere decir que el adulto tenga que confrontar todo el tiempo al adolescente. Porque si no, en vez de acercarlo, lo espanta. Entonces digo, ¿con qué tareas te convocas? ¿Y qué tiene que ver esto? Digo, psicopedagogía, ahí es donde la psicopedagogía me parece que interpela a otras prácticas. Tiene que ver con un todo y de otras cosas que van pasando dentro del diálogo y del vínculo con otros. La comunicación forma parte de este proceso y en esta comunicación me parece importante, ¿no? Si pensar el desarrollo infantil desde lo cognitivo, lo social, lo emocional, el rol del psicopedagogo, la comunicación no es solo tarea de la fonodióloga, ni de estimulación temprana hasta los 4 años, que es algo que muchas veces nos dicen. La comunicación forma parte del entorno o forma parte también del continente de la psicopedagogía. Y en este sentido, es interesante pensar también que sin comunicación o sin oportunidad de comunicación no hay oportunidad de juego, ¿sí? Que es abriéndome claro, al otro. claro. Entonces digo, psicopedagogos, metiéndonos que este diálogo de profesiones, ¿no? Por ahí muchas veces se piensa que el rol del psicopedagogo tiene que ver con la maestra de apoyo o con la tarea de la escuela. Y en realidad la tarea de la escuela es solamente una parte de ese gran mundo de los aprendizajes. Entonces digo, Ujú. pensar en que quizás enseñar a jugar o invitar a enseñar a jugar es una forma, una estrategia para poder acompañar estas infancias, ¿no? Entonces nosotros decíamos, cuando vemos en el consultorio niños, miramos todo, ¿no? O tratamos de ver todo. Y participa la psicomatricista, los pediatras, un saludo a los pediatras, la psicomatricista, que son unos genios, terapista ocupacional, estimulador temprano, en algunos casos kinesióloga, enfermera, que también es genial el rol de la enfermera. Digo, percibir todo el contexto. Y si hay nutricionistas, mejor. Y si hay psiquiatras, mejor. Pero digo, percibir todo el contexto. Entonces, la pregunta no es solamente este sujeto qué le pasa, o cómo viene creciendo en su desarrollo, sino también cómo aprenden. Y cómo aprenden entre todos.
Sí, qué comió, cómo durmió, cuál es el contexto de los padres, dónde juega. A veces nos decían, no, no juega. Recibimos en la consulta una vez un niño, una niñita de la comunidad indígena, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ujú, vivir 3 años en Comandancia Fría, donde aprendí un poco de la lengua wichí y trabajé 10 años con la lengua, con la comunidad Combit. Entonces yo sí, conozco canciones en Combi, otras en wichí, y cuando llegaron los niñitos, una niñita no se calmaba. Yo tenía en el celular ahí una canción en Com de la Madre Cuidadora de la Cultura, que son una hermosa, de la Sonia García, que es mi compincha y nos escribimos cada tanto. Y ella me decía, y ponía la canción de Sonia, cantando en el medio del monte en el Parque Nacional Chaco. Entonces ponía la canción y cuando ponía la canción, el bebé se tranquilizaba. Entonces digo, maravilloso. decía, decía la doctora con la que trabajo, no se nos hubiera ocurrido, Coco. Yo le No, digo, no es el juego, no es la misma sí, significación. Hay un contexto de interpretación, esto que dice siempre nuestra colega Riaño en Aprender en sí, Círculo, ¿no? Con la pedagogía, psicopedagogía forense, con la que también charlamos cada tanto. Digo, qué interesante el pensar cómo desde el contexto uno reinterpretar las prácticas de juego, las prácticas sociales. Y ahí es donde digo, la psicopedagogía no está cerrada. No es solamente un mote para ver cómo aprende. Si hay juego simbólico o no hay juego simbólico. Es para pensar cuándo hay juego simbólico, pero también cómo se juega, cómo se construye la trama de ese juego, cómo se construye el tono de voz en el que se juega. ¿Sí? Y ahí es donde digo, eh, ojo, porque no toda persona, no todo niño tiene la misma interpretación de este contexto. Y no toda infancia es vivida de la misma manera. Entonces hubo también otras cosas, así una pavada lo que voy a compartir, pero les cuento, doy clase de karate yo acá en sí, Margarita Belén, que es un juego anterior. Y una genialidad, sí, sí, Me dijeron, Coco, fíjate que en las clases de karate va a ver que los chicos del pueblo son mucho más, mucho más habilidosos que los de ciudad, ¿sí? Eso fue lo que me dijeron, así, antes de mira, dar la clase. Bueno, sí, empezamos a dar la clase y yo no vi diferencias sustanciales, pero me empecé a preguntar cuánto tiempo pasaban con el teléfono, ¿no? Y empecé a bajar también un poco línea. A ver, papá, mamá, menos tiempo en el teléfono que se pongan. Entonces yo decía, bueno, hay un tiempo de uso de pantalla que excede lo recomendable y que es hasta perjudicial para el desarrollo infantil. Entonces digo, si uno no está atento, yo podría perderme ese detalle. Digo, no, claro, la motricidad. ¿Por qué? Porque no hay una práctica sobre una tarea constante. La función ejecutiva que tanto jodemos que tiene que tener como una sí, línea entre la atención, la concentración, la memoria, la planificación forman parte. Digo, ¿cómo va a haber función ejecutiva donde lo único que está haciendo es apretando un botoncito? claro, ¿Sí? claro, Y también esta idea errónea de que uno piensa que porque está en el celular está jugando, ¿sí? Y me parece interesante pensar el juego, por lo menos sin representarlo en nuestro concepto psicopedagógico, como una experiencia simbólica. Simbólica porque siempre habla de algo más de lo que está pasando. Nunca el juego es una experiencia solamente realista, no es un trámite. Siempre habla algo más de lo que está pasando, de lo que está pasando en su mundo interno, pero también en su contexto y también en su forma de representarse el mundo. ¿Sí? Cuando sí, vemos que los niños autistas tienen cierta rigidez y juegan poniendo las cosas, no es porque solamente tienen ganas de poner a afilar, sino porque hay un mundo interno que se representa y se estructura de esa manera. totalmente, ¿Sí? sí, sí. ¿Eh? Y que nos cuesta leer a veces o saber escuchar, como la oreja verde, ¿no? De Gianni Rodari. Sí. Hace poquito en una charla de la Asociación de Tonucci nos decían cómo nos cuesta estar, pero dejar que también haya juego. O sea, siempre tenemos esta intencionalidad de intervenir, de dirigirlo, de poner la consigna, y dejar unos minutos a que ese juego transcurra, nos cuesta muchísimo a los adultos. Y cuánto ahí aparece, cuando uno los deja y cuando permite también que eso transcurra, cuánta lectura podemos hacer de eso para después poder saber de qué manera, ¿no? Intervenir o cómo escuchar ciertas cuestiones. Hermoso lo que decía Erika, ¿sabe por qué? Porque también hay un formato de cómo tiene que transcurrir el tiempo con el niño. Claro, O tiene que haber tarea o tiene que pasar. No es un tiempo de prisa, sí, tiene que ser un tiempo de pausa.
no porque el niño no necesite pausa, sino porque todos necesitamos pausa. Entonces digo, no podemos tener una intervención psicopedagógica eh, revolucionaria en el sentido de que genere algún movimiento en la forma de pensar y de construir sentido, si lo que hacemos es adherir al sentido, al sentido establecido. Pues, no Sí, puede ser rápido. sí. Entonces, si en el mundo la sesión es rápida, si todo corre rápido, la sesión tiene que ser otro ritmo. Y en ese tiempo de ir haciéndolo a otro ritmo, es donde el otro encuentra otra mirada. ¿Sí? Yo creo que estudié psicopedagogía por culpa de mi abuelo, ¿viste? Él no era psicopedagogo, pero yo quería estar cerca de él porque era lindo estar con él. Porque hacía que aprender sea fácil. Entonces digo, yo quiero ser ese tipo de psicopedagogo, con el que aprender sea fácil y donde uno pueda desplegar. Entonces digo, el juego, como experiencia simbólica, también es una experiencia espontánea y estructurante. La Ujú. espontaneidad no surge si uno apura. La Es, espontaneidad surge si uno sí, deja que el otro sí, se se relaje, exprese. Ujú. se exprese. Lo mismo me pasa con la evaluación neurocognitiva, ¿no? A veces, pará, si el niño no está en condiciones, si no se jugó, Sí, si no se sintió cómodo, metele un wiki si querés, pero los resultados no van a ser acorde a las posibilidades del niño, van a ser acorde a tus prisas. sí, sí, Entonces digo, totalmente. eh, espontáneo y estructurante que permite al niño construir sentido, explorar el mundo, expresar emociones, pero también desarrollar sus funciones cognitivas y establecer vínculos sociales en un entorno seguro y significativo. Mientras se juega, me pasa, ¿no? Cuando juego con los chicos dándole clase de karate, ¿no? Eh, claro, yo le enseño a perder, que si se pierde no pasa nada, ¿sí? Entonces digo, ¡Qué tarea! este lugar es seguro para que vos pierdas. No es seguro para que vos ganes, es seguro cuando vos pierdas. Entonces cuando ganes, vamos a festejar. Y cuando pierdas, vamos a festejar porque pusiste todo lo que tenía. Entonces digo, y ahí vuelvo yo sobre una frase que siempre utilizo, y con esto ya termino como para abrir tiempo para las preguntas, que yo hace un tiempo elegí como lema de mi ejercicio como psicopedagogo, la ternura revolucionaria. Y no lo pienso desde un lugar cursi, ni tampoco sensible. Ni Lo pienso como romántico, sí, 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 tal muy cual. romántico, totalmente interpelador. Y Sí. decir, estoy permitiendo que la otra persona me permee, me afecte, me Ujú. afecte. Yo me quedo pensando, si a mí no me toca fibra, esa realidad, yo soy un autómata, por no decir un forro, digo, soy un Sí, autómata sí, sí. de nuestro cuerpo. Entonces vos decís, es necesario parar, es necesario dejar que el otro te permee. La ternura no es una sensación linda, ay, qué lindo nuestro nenito, no, qué lindo nuestro nenito, y qué importante que aprenda a hablar, que en la escuela lo abracen, que pueda encontrar actividad recreativa, que los padres se pongan las pilas con esta parte del tratamiento, porque si no este niño va a sufrir, y yo no quiero que mis niños sufran. Entonces digo, la ternura es revolucionaria, sí, yo apuesto a eso, pero también es aguerrida, ¿sí? Es pura ternura y puro vigor, si uno lo quiere, en el sentido de que uno no puede dejar que pase por arriba la situación de un niño que tiene que que tiene que estar en la escuela, Ujú. o que la escuela pase por el niño sin hacer lugar a esa diversidad de niños. Entonces digo, vuelvo a lo del Lancet, ¿no? En 2016 Lancet dice 45% de los niños presentan algún indicador así, tienen la infancia en riesgo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Dice Lancet. Ya no podemos no hacer nada. Hay que invertir. Y hay que invertir a nivel de recursos económicos, pero también sociales, simbólicos y actitudinales, ¿no? Entonces digo, ¿cómo nosotros vamos a pensar una, una, una tarea que convierta estas prácticas si no nos comprometemos con la infancia a un nivel real, veraz? Yo pienso, ¿no? Cuando veo, sobre todo en los tiempos de campaña, ¿no? En los tiempos de campaña política, cuando todos están preocupados por quién va más o menos, ¿no? Yo digo, ¿a quién le cambias la vida? Mi pregunta, yo cuando veo gente que se vende en las, en estos lugares más de visibilidad, yo digo, ¿y a quién le cambiaste la vida? ¿A quién le mejoraste la vida?
porque muchas veces en el rol del psicopedagogo, la maestra de apoyo, el docente, uno dice la pucha, tocó vida, generó cambio. Gente que se sí, cruza en la calle para abrazarte y decirte fue lo mejor que sí, me pasó cuando era mi profe y vos decís, Jesús, ¿qué pasó acá? Yo no me lo sí, esperaba. Pero digo, sí. hay algo que sucede en esa trama o en ese tiempo que es lo que nos interpela a pensar otras prácticas. Y ahí es donde digo, todo bien con tu propuesta o con las propuestas, pero si no tiene efecto en las vidas de los demás, y no me refiero al efecto del sistema productivo, ¿eh? Hago esto para que genere Ujú. esto, sino a nuestra realidad humana, ambigua, frágil, sensible, compleja, eh, dura, que va y viene, Sí, 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 económicamente dinámica. dinámica. Entonces digo, en todo este proceso, es por acá donde vamos. Entonces, cuando uno se posiciona y toma dimensión de esto, creo que la ternura es revolucionaria, pero es una ternura que nos interpela a jugar cuando no tenemos ganas, a poder leer al otro en circunstancias, a entender que el otro es mucho más, es tan importante como uno, o que el otro también tiene un lugar o nos habla con su gesto, con su voz, con su actitud, que el otro nos habla con su distancia, pero también que nos habla y nos interpela y nos invita a acompañar desde sus miedos, su fragilidad, su dolor, donde nosotros acompañamos desde nuestros miedos, nuestra fragilidad, nuestro dolor. Esta idea de yo todo superado le ayudo al que no puede, también es una porquería, porque te Tal ponen cual, con las chicas que por ahí están, hemos trabajado el mago sin magia, ¿no? Esa figura o esa imagen que hay de que, bueno, llega a nuestra consulta o a nuestro espacio y se soluciona todo, y no, y ahí están también nuestros miedos, ¿qué es esa construcción que vos decís? Es esta construcción que se va dando en la interacción que también nosotros como profesionales, más allá de que hemos hecho todo un camino y nos hemos preparado y buscamos, bueno, aparecen también. Sí, 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 esto lo pensaba, ¿no? Ahí con esto de la ternura revolucionaria, yo siempre digo, o por lo menos hablo con mis círculos más íntimos, con los que puedo hablar de esto, porque a veces piensan que es una payasada. Entonces digo, la ternura revolucionaria no lo digo porque sea mi experiencia, digo porque es mi interpelación. Ujú. Yo no siempre he vivido la ternura de manera revolucionaria, afectiva, coherente. Creo que hubieron disrupciones en mi historia de vida que no han sido como me hubiera gustado. Pero en el otro sentido, digo, es la gran invitación a atravesar esta barrera de lo que quisiera ser, como dice de Vygotsky, ¿no? Sí, La zona sí, potencial, digo, lo que quisiera ser pero que no soy, pero que en realidad me interpela. Entonces, y si ven un poquito de esto que me cuesta tanto, no es porque no sea de esta manera, sino porque estoy cruzando esa barrera de frialdad y de dureza que me han construido. Y más, imagínate con la cuestión de género como machito, ¿sí? Esta cuestión seguramente, sí, sí, y más y karateca, ¿no? Que ahí también hay otra cuestión claro, que claro. bueno, eso mi querida Erika. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy, muy, muy claro. Bueno, hay un montón hay alguien acá que comenta, Coco, explica lo importante de la pretarea que le decías a Agus la otra vez. Tal vez el Ah, juego libre en la pretarea ayuda a la concentración. Bueno, hay tal cual. alguien que Bueno, se ve que... pues sí, estamos ahí a todo. La pretarea es un abrazo grande ahí a toda mi gente. La pretarea es Una un tocaya espacio. mía, Erika. Sí, sí, sí. La pretarea es un espacio de la psicología social lo enseñaba y después la psicopedagogía lo retoma con Vizca, ¿sí? Que Vizca toma los conceptos de psicología social a full. Sí, sí, Algunos por mucho, ahí se sí. ocultaron los libros, pero yo lo que a mí me gustó, Vizca, Le van sí. poniendo otros nombres y otras, pero la Sí. base es esa. Y la pretarea es la tarea antes de la tarea, que es el anteproyecto, ¿sí? Y Pichón River decía, retomando entre Vizca y Pichón, que hicieron ahí como un combo interesante, eh, que la pretarea es para preguntarte cómo estás vos, cómo estoy yo y cómo está la calle, ¿no? Este pequeño lugarcito donde uno ubica en el espacio y en el tiempo quién es el que está y qué va a hacer, ¿sí? Entonces no es que estamos paveando hablando de cualquier cosa. Estamos haciendo una pretarea y cuando la pretarea está buena, es re fácil volver y avanzar. Es fácil volver a la tarea. Cuando la pretarea no está buena, es un martirio, un sufrimiento y a veces no se va a avanzar con la tarea.
porque hay una pretarea que puede ir creciendo en el tiempo, en la sesión, pero que se va a dar después en la otra sesión, ¿sí? Digo, me pasó de estar con alguien enojado, un adolescente, por ahí lo comentaba, enojadísimo, no quería saber nada. Bueno, me tomé el tiempo y le dije, mirá, yo no tengo la culpa que te haya pasado esto, y yo soy este. Lo que te propongo es lo siguiente, pero si vos no te gusta estar, yo te voy a pedir que no vengas. Igual te agradezco por tu honestidad. Bueno, fue interesante, ¿viste? Porque estaba enojado. El otro día, en la siguiente semana, volvió a la sesión. ¿Y por qué viniste? Le digo, no, porque yo quería, me gustó lo que me dijiste. Digo, Mirá. y trabajamos, ¿no? Digo, ganamos tiempo en realidad en vez de perderlo. Sí, Porque, sí. digo, este es el concepto de pretaria, ¿no? Ahí se prendió la luz que se apaga. Le gustó el concepto. Sí, sí, también. Eh, Buenísimos. Acá había alguien también que mencionaba, pero bueno, un poquito más arriba, cuando estábamos hablando de la adolescencia, que bueno, yo siempre coincido en esto, ¿no? Insisto, en que es una franja etaria que no todo el mundo se atreve a acompañar por ciertas, por prejuicios, por miles de cuestiones. No es fácil estar en espacios acompañando adolescentes. Y alguien mencionaba que pasa que los padres estamos mal acostumbrados a compartir con nuestros hijos, haciendo que ellos entren en lo que nosotros queremos hacer y no compartimos ni entramos en su mundo o en sus cosas. Así hay muchos padres que llevan, por ejemplo, dice, a pescar a sus hijos, que no está mal, pero quizá en el fondo el adolescente es el que está haciendo el esfuerzo de entrar en relación con sus padres y no al revés. Me parece muy, muy valioso ese aporte. Sí, En sí. esto de abrir el juego a que la comunicación, y retomando lo que vos decías, es una construcción y no un forzar a que el otro se sume a algo que nosotros proponemos, sino que también haya un juego de, bueno, a ver qué le gusta y qué puedo hacer yo para salir de esto, de mi lugar y meterme en este Hermoso vínculo. lo que dice ahí la compañera que compartía esto. ¿Por qué? Paola. Uh-huh. Paola, ¿no? Lo que dice Paola, hermoso, porque es cierto. Digo, a veces el adolescente está haciendo más esfuerzo por ingresar a un mundo que el que hace el adulto, por compartir o construir ese espacio simbólico del entre, ¿no? Y de verdad es así. Lo mismo, como vos decías, respecto al trabajo con adolescentes. Yo recomiendo que aquel que no quiere o que no piensa que los adolescentes son unos valiosos para cambiar el mundo, ni se meta ahí. No se metan, porque la van a arruinar. Tal O cual, sea, tal cual. Sí. digo, ¿no? Uno cuando veo gente, ¿no? Cuando escucho que hablan mal de un adolescente en la sala de profesores, Ah, yo no quiero estar. sí. No, O, vamos a otra cosa, coincido. cuando se habla, Soy de las que cuando- me voy al patio, me voy, no, 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 no. y de verdad, si vos pensás que son unos desubicados o unos pavos, como suele decir, o unos tontos, ni trabaje con adolescentes, porque la va a arruinar. Yo creo que tiene que haber una representación previa. Yo creo que los adolescentes son geniales. Yo prefiero trabajar con adolescentes que con adultos. Yo cuando en un encuentro adolescente decimos, vamos a trabajar esto, la idea, ¿qué ideas se le ocurren? Me los cruzo después de 6 meses y me dicen, yo me quedé pensando y hice esto con la idea. Los adultos te aplauden en la charla, como ahora, va a pasar. Y uno dice, ay, qué lindo, listo, chao, a otra cosa. Una charla más. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Vengan los adolescentes. Ustedes son más serios, son más serios. ¿Se entiende esta idea? Por más de Sí, que sí, no con sí. lo que dicen los medios. Son mucho más serios, más responsables, más respetuosos, más amorosos y más sinceros que muchas veces los adultos que nos enfrascamos en esto de repetir nomás, ¿sí? Sí, Y si sí, nos interpelan total, totalmente. Sí, sí. sí. Bien, bueno, también coincide, Erika también dice acá, soy mamá, es un placer escucharlos, aprender desde mi rol, existen herramientas que nos ayudan desde el amor y el conocimiento. Bueno, Susana también coincide que los adolescentes también nos Susi, mi interpelan, colega, aprender. la Ay, Susi. mira, viste. Bueno, bueno, la verdad es que para mí también un lujo poder compartir miradas, coincidir en un montón de aspectos de los que hemos conversado, bueno, esto, ¿no? De que las prácticas sean, creo que lo que más atraviesa todo lo que hemos dicho es nuestra ética profesional, que siempre lo charlamos con alumnas, con egresadas y demás, que bueno, uno trata de ir por ese camino y que
cada uno tiene desde sus prácticas espacios en los que puede intervenir, acompañar a colegas, a adultos, a niños, pero siempre desde el lugar, desde nuestra ética profesional. Creo que todo lo que vos mencionaste hace a esto y nuestra mirada y nuestro camino va por ese lado. Y bueno, que haya muchos que se sumen y que coincidan, creo que ojalá podamos replicar un poquito en cada uno de los espacios de práctica de los que estamos por acá. Creo que un poco el desafío de la psicopedagogía en el desarrollo infantil es sumarse a viva voz para defender el juego, defender la construcción de sentido y defender a las infancias, ¿no? Sí. Y esto es muchas veces plantarse en los equipos interdisciplinarios y decir, bueno, acá el niño tiene un juego funcional, no simbólico, ¿sí? Tienen mirada de referencia conjunta, no está dibujando, y en el IODI o en el CDC, que son los indicadores de desarrollo, que son los que se estudian para el desarrollo infantil, que se comparten con todos los profesionales, hay áreas donde habla de si dibuja un círculo o no. Entonces digo, si dibuja un círculo, para un pediatra es un indicador, para nosotros es la antesala, para poder escribir. Entonces, es la antesala Totalmente, para poder, sí. con la Sí. motricidad. Fíjate cómo la escucha y la mirada puede hacer tanta diferencia en muchas Tal cual, intervenciones. son muy importantes, psicopedagogas son muy importantes, somos trascendentes, somos fundamentales en el desarrollo infantil. Y estamos llamados a interpelar, digo, como hace Tonucci, en cada una de las áreas, la crianza y el desarrollo. Creo que hoy un área que también es que hay que pensarlo seriamente es la psicopedagogía desde la crianza. Pues yo entiendo que muchas veces desde la psicología haya una mirada sobre la crianza. Sí. Pero la mirada de la psicopedagogía sobre la crianza es totalmente diferente. Sí. Y particular. Sí. Y para mí hermosa, porque vamos nosotros por el juego, por la organización de tareas, por estrategias, por la metacognición, el cómo pensar, cómo hiciste esto para lograr esto. No se trata solamente de de compartir tiempo y calidad. Tenemos una clave, ¿no? Sí. Psicopedagogos, tenemos que meternos Hábitos, en la... rutinas, horarios, alimentación, sueño, tiempo, y un montón de Hermoso, un aspectos montón. en los que... Sí. Y estrategia para hacer choclo, digamos, porque pensamos Sí, lo peor sí. de la particularidad del aprendizaje del otro, ¿no? Es donde se abre un campo nuevo, ¿no? Entonces me parece la gran interpelación o invitación, meterse en el desarrollo infantil con ternura y con muy aguerridos y aguerridas, meterse en la crianza y ser partícipes, digo. No siempre la voz autorizada son los que siempre han hablado de la crianza, ¿no? Hoy... la invitación es de todos, y la ciencia, Sí. el desarrollo infantil como ciencia, se da cuenta que nos necesita todo. Entonces, digo, psicopedagogo, vamos, la comunicación no es solo problema del fonoaudiólogo, la Exacto. nutrición no es solo problema del nutricionista, si no hay una rutina establecida, si no hay un acompañamiento, una agenda de trabajo, es más complejo alimentarse bien. Entonces, digo, me parece que ahí es nuestra gran invitación. Ahí está. Nada más para sumar. Creo que ahí hiciste una síntesis excelente. Bueno, por mi parte, más que agradecida con vos porque te hayas sumado y bueno, por todas las personas que se sumaron en este ratito, y bueno, esperemos que haya algún otro encuentro así, algún otro momento para intercambiar, que me parece que más que necesario. Y sigamos difundiendo y promoviendo la psicopedagogía. Veníamos ya divagando con esta posibilidad de hacer algo juntos, así que bueno, ahí concretamos lo primero. Eso, ahí está. Querida Erika, así que un abrazo grande para vos, para tus Bueno, estudiantes, para nuestras colegas y mamás, papás que participaron. eso para las colegas, sí. Mamás Sí. en general, porque los papás venimos bastante chaca con el tema de la participación, pero bueno. Y es nada, un placer compartir y un placer poder que hayan prestado sus oídos, sus vistas y su corazón para lo que podíamos decir. Yo que siempre pienso que el privilegio de poder, de que tengan lugar para decir algo, ¿no? Entonces llego, Uy, enorme. no de, y espero que en mi voz viajen las voces de tanta gente que con tanto amor abrió su corazón para contarme sus situaciones y también para poder prestarme sus oídos y su vida para acompañar a sus hijos. Así que nada, Es eso. confiar Esto- en nosotros para eso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Buen sábado.
Buen sábado Y y a celebrar besote. mañana, que tenemos todavía el Día del Estudiante. Eternamente seguiremos en algún lugar de estudiantes, así que Un abrazo grande, mi querida un Erika. abrazo. Hablamos por WhatsApp. Chau, chau. Chau, chau.